Bueno, yo soy Graciela Rosenblum, soy parte de esta experiencia que estamos haciendo del curso de formación en Derechos Humanos a distancia, una experiencia realmente importante para nosotros y supongo que para todos los compañeros que participan. Y me toca de alguna manera cerrar el curso con esta última clase que tiene un título muy pomposo que se llama La Constitución del Sujeto Social Movimiento de Derechos Humanos, pero vamos a tratar de reflexionar juntos sobre qué sería esta clase y sobre cómo se fue constituyendo, por lo menos desde nuestra práctica concreta en la Argentina, el movimiento de derechos humanos y sus componentes. Para poder hablar con un grado de lo que nosotros siempre rescatamos, que las cosas se hacen en un proceso histórico y no se construyen de hoy para mañana, deberíamos comenzar con cómo nació la Liga, digamos, para poder reflexionar sobre esto. La Liga es una organización que nació hace 75 años, por lo tanto vivió casi un siglo de luchas de nuestro pueblo. Compartió con el movimiento popular esos periodos de grandes tensiones desde 1930 en adelante y por definición y sus roles se considera heredera de otros movimientos solidarios que hubo anteriormente, como las primeras huelgas obreras, el Socorro Rojo y la Comisión de Libertad por los Presos, que fueron la base sobre la cual se fundó el 20 de diciembre de 1937. Una de las primeras acciones que tuvo que realizar fue batallar contra una ley que ya existía en nuestro país, que era la ley 4144, que permitía la deportación de todos los luchadores extranjeros en nuestro país. Por esos años se va constituyendo lo que fue y lo que es todavía, con distintos nombres y designaciones, el aparato represivo del Estado argentino, que tuvo nombres como CIDE, DIPA, Coordinación Federal, y que fue protagonista en la represión de hechos como un hecho muy importante en la ciudad de Buenos Aires en 1919, que es la Semana Trágica, y que un compañero de nuestra institución, un periodista, Alfredo Villalba Welch, denunció al primer torturador de la DIPA por aquellos años y tuvo que exiliarse en Montevideo durante una cantidad de tiempo. En realidad, la esencia de la Liga tiene que ver con la solidaridad. La solidaridad como una herramienta de organización, como una herramienta de construcción de subjetividad. La solidaridad como una herramienta para la construcción de la organización del movimiento popular. A lo largo de su historia, los hombres y las mujeres y los jóvenes que la constituyeron tuvieron una tarea que parecería a lo mejor pequeña si uno la analiza desde lo individual, pero que en el conjunto del hacer del movimiento popular tenía una gran trascendencia. Cada kilo de azúcar, cada kilo de yerba, cada peso juntado para los presos y sus familias era una conversación con los vecinos de esos presos, con los vecinos de sus barrios, y constituían todo un entramado social que permitía desarrollar la solidaridad aún en los tiempos de extrema clandestinidad e ilegalidad por los cuales pasó nuestra organización y el movimiento popular en su conjunto. La fundación de la Liga tiene que ver con esto, tiene que ver con la necesidad que vieron, que intentaron visualizar, y yo creo que lo visualizaron con mucha audacia aquellos hombres y mujeres por aquellos años, donde se juntaron
radicales, socialistas, anarquistas, compañeros del movimiento sindical, del movimiento estudiantil, sacerdotes y hasta un teniente coronel que fue quienes compusieron la primera integración de nuestra institución. ¿Cuál era la idea? Era que se abrazara desde todos los sectores políticos, sociales, la causa de la solidaridad y de la lucha contra la represión estatal. Esa firme convicción que tuvieron esos hombres y esas mujeres permitió a lo largo de los años mantener la organización, como decía antes, aún en periodos de ilegalidad, pero sobre todo con una presencia muy fuerte por supuesto, de lo que fue las izquierdas en cada momento histórico, cómo estaban constituidas, digamos. Eso es una columna vertebral que ha tenido la Liga en ese sentido. Cuando hablamos de izquierda, hablamos de todos aquellos que desde sus pensamientos más éticos, que tienen que ver con la necesidad de avanzar en la libertad en esos momentos, porque la pelea era por la libertad fundamentalmente, no le hacían asco, decimos los argentinos, no importa cuál era el pensamiento del reprimido, sino la necesidad de sostener la lucha por la libertad y la defensa y el respeto por las ideas de todos y cada uno. Fue durante muchos años la única organización de derechos humanos en la Argentina. La única estable. Existieron comisiones de solidaridad por tal o cual hecho a lo largo de los distintos momentos represivos, pero ninguna podía sostenerse después del hecho concreto. Por allá, en el año 73, con la llegada del gobierno de Cámpora, y fundamentalmente después del año 74, con un despliegue importante de la lucha del movimiento popular en la Argentina y el surgimiento de las primeras bandas policiales y paramilitares que tuvieron varios nombres y que después fueron subsumidas todas en un tristemente nombre que se llama AAA, que es Alianza Anticomunista Argentina, surge la necesidad de ir incorporando nuevamente a la lucha por la libertad a otros sectores. En ese sentido, nuevamente una visión de construcción y una generosidad importante de los compañeros que llevaban adelante la dirección de esta institución, de esta organización, prevé la necesidad de conformar otros espacios de ámbitos de expresión en la lucha por los derechos humanos. De esa manera aportamos no solamente ideas, sino con compañeros a la fundación de organizaciones que hoy existen todavía en nuestro país, como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos o el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, y en nuestra sede se constituye lo que se llamó y se llama la Comisión de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, que fue el primer elemento de carácter organizado a nivel nacional de los familiares. Esto ya fue sobre fines del año 76. Pero para ubicar en qué condiciones estábamos, en 1974 se declara el estado de sitio, en 1975 tenemos un operativo que se llamó Independencia, que masacró las poblaciones de Tucumán y el norte de nuestro país, y para febrero de 1976 teníamos ya una lista de 4.000 presos políticos y cerca de 3.000 muertos en la Argentina. Hubo grandes esfuerzos, creo yo, dentro de las posibilidades que tenía el movimiento popular en la Argentina de impedir el golpe. Esos esfuerzos no alcanzaron. Sería
tema de otra charla, poder reflexionar de por qué el movimiento popular no encontró una propuesta única para impedir el avance de lo que después conocimos como terrorismo de Estado. Pero aún así nuestro pueblo siguió luchando, peleando. En el año 76 se habla de 3.600 conflictos sindicales en pleno momento represivo, pero habría que preguntarse, para pensar cómo se fue constituyendo el golpe de Estado, qué significó el golpe de Estado y cuáles de sus objetivos cumplió. La masividad de la represión, que tiene que ver en concreto con el momento político nacional e internacional que se estaba dando. Todos decimos que el terrorismo de Estado de 1976 al 83 fue el genocidio más importante que tuvo la Argentina, no fue el único, pero tiene que ver con las condiciones de desarrollo del movimiento popular en la Argentina y tiene que ver con lo que sucedía en el mundo. Un auge de lucha de masas en todo el mundo, un proceso de aperturas de gobiernos revolucionarios, empezando con Cuba en el año 59 en América Latina, y una importante presencia en las calles de nuestro país por ir avanzando en la generación o en el acceso de lo que nosotros hoy llamamos los derechos humanos en forma integral, es decir, el derecho al salario, a la vivienda, a la salud, a la educación. Todo eso estaba presente. La única forma que nosotros entendemos que tenía el poder que estaba siendo cuestionado en ese sentido, no en el sentido más profundo, pero por lo menos en el tema distributivo de la riqueza, solamente podía realizarse a sangre y fuego, y es lo que hizo. Lo hizo de una manera diferente a lo que lo hizo en otros países. En Chile salió a matar el ejército en las calles los primeros días del golpe. En la Argentina ya teníamos detenidos, pero apareció con mucha fuerza una política de desaparición forzada de personas que no se había hecho antes, pero que no era masiva en todo caso en ninguno de los países de Latinoamérica como lo que apareció en la Argentina. Pero además el sujeto al que fue destinada la represión es un sujeto muy plural. Ya no eran los militantes de organizaciones anarquistas, comunistas, peronistas, radicales, socialistas, sindicales, estudiantiles. No era específica, no era destinada solamente a aquellos que se destacaban públicamente en sus luchas, sino a arrasar el tejido social y por lo tanto interesó y golpeó a sectores de la clase media alta, de la clase media media, de la clase media baja y por supuesto a todos los sectores populares. Esa diversidad hizo que el movimiento de derechos humanos, cuando se va constituyendo como una de las formas de resistencia que tuvo nuestro país, porque no es la única, se vaya constituyendo con esos sectores y fundamentalmente con familiares que no habían participado o no participaban activamente en la militancia o en el accionar de sus hijos, de sus maridos, de sus padres, que eran los represaliados directos. No es que no hubiera militantes, porque la propia comisión de familiares que se constituye acá se constituye con compañeros que son padres de desaparecidos y de presos de distintas organizaciones sociales y políticas. Pero la mayoría de ese sujeto social es un sujeto que va aprendiendo, que se va haciendo como sujeto en el camino. No tiene una idea clara, su única acción está destinada a la búsqueda de sus hijos, de sus esposos, de sus maridos, de sus mujeres. Así se constituyen como tales.
son las madres de Plaza de Mayo, son